Bueno, hoy estamos aquí para hablar de una novela. Bueno, no sé cómo calificarlo. Una novela, una película, una serie. Pero bueno, básicamente a mí me flipó cuando lo vi diría en mi juventud, pero casi que lo vi como un niño ya. O sea, un niño que además muchas cosas no las entendía, pero vamos, que me alucinaba esa visión del futuro que daba esa serie, ¿vale? Porque yo lo primero que vi fue la serie. Fue lo primero que vi. Después, más años después, conseguí la novela. Y también supe que había una película. Pero a mí lo que me fascinó al principio, fijaros, fue la serie, que además la serie, si mal no recuerdo, se quedó inconclusa. ¿Y de qué estoy hablando con todo este rollo que os estoy soltando? Pues mira, vamos a hablar hoy de lo que para mí creo que es un imprescindible de la ciencia ficción, que hoy en día si le damos una oportunidad y no sabemos nada de ella y lo vamos a leer, probablemente nos parezca hasta infantil, no nos cuente nada nuevo que no se haya contado ya, pero que en su momento fue bastante interesante la apuesta que daba el autor sobre una visión del futuro de la Tierra y todo eso, ¿vale? ¿Qué os digo con este tema? No cuenta nada nuevo el autor, pero sí le da otra perspectiva. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de La fuga de Logan. Mirar la edición que yo tengo, es una edición de bolsillo, ¿vale? Creo que es una de las ediciones más vendidas en España de esta editorial y sinceramente no es muy difícil de leer. Bueno, la mía ya veréis que está bastante tocadita, ¿no? O sea, están las páginas amarillas, pero está en buen estado, ¿vale? Está perfecto, no tiene ninguna página suelta ni nada, pero es normal con los años que tiene esta novela ya. ¿Y de qué trata La fuga de Nolan? Pues bueno, aquí William F. Nolan y George Johnson se marcaron un éxito de ventas brutal. Brutal, que es más, vendió bien. No es que fuera la leche, pero sí que tenía un gran éxito, pero después, a pesar de que cuando salió la serie, la película, sobre todo la película, pues como que se relanzó más todavía el fenómeno de ventas. Yo, como hace tanto tiempo que la leí, la he leído la novela como 4 o 5 veces, ¿vale? Pero es verdad que ya hace bastante tiempo que no le he echado un visionado, ¿no? Entonces me he hecho unos apuntes aquí, ¿vale? Y os contaré un poco de qué va toda la historia y cuál es la simbiología que intentaba trasladar el autor. Con más de medio siglo transcurrido desde su publicación, que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Como os decía antes, nadie se acuerda de este tipo de novela, o por lo menos de mi generación, pocos la tienen ahora mismo en mente, o creo que pocos, porque yo, mira que me muevo en muchos foros literarios y prácticamente no habla nadie de esta novela. Y digo el libro, porque la película en la que se basó, porque es complicado decir, ya os digo, yo diría que decir adaptar sería incorrecto porque cambió bastantes cosas. Para mí ha pasado el Panteón de los Clásicos, para mí personalmente, el Panteón de los Clásicos, y de hecho, ya os digo, fue un éxito en 1976, ¿vale? Esto llevó, cuando fue el éxito de lo que es en sí el libro y la película, esto llevó a que el autor, lo que al principio no iba a ser, pues al final le animaron a hacer dos secuelas más que se llamaban El mundo de Logan y La búsqueda de Logan, escritas ya solo por Nolan, ¿vale? Ya ahí no estaba implicado Johnson, ¿vale? ¿Qué os puedo decir de la novela? Pues bueno, la historia, lo que es en el libro, en el libro. En el libro se ambienta en 2116. En el año 2000, tras la breve pero violenta guerra menor, se estableció que la edad máxima sería de 21 años. Esto es en la novela, ojo que en la serie y la película lo cambian un poco. Como iba diciendo, la edad máxima de vida era 21 años. Todo individuo mayor debía morir. O sea, a partir de los 21 años tenías que, lo siento, pero la sociedad establecía que a partir de los 21 años tú ya tenías que dar el paso para morir, dejando el camino libre a lo que es la juventud. Con el tiempo se establecieron 3 periodos, un poco para darle un poco de forma a todo, ¿no? Niñez, que significaría hasta los 7 años, juventud hasta los 14 y madurez, que sería ya lo que es el septenio final, ¿vale? Los últimos 7 años. El paso de una fase a otra siempre venía dado por el cambio de la flor, ¿no? Una flor que es un dispositivo luminoso que lo tienen insertado en lo que es en la palma de la mano y que pasaba de un color a otro y eso era lo que marcaba un poco el cambio de una etapa a otra. Por ejemplo, del amarillo al azul y del azul pasaba al rojo, para ponerse siempre a parpadear durante el último día para que, como dándote un aviso diciendo, oye, hoy es tu último día y apagarse por completo, ¿no? Y cuando ya se volvía negra, significaba que tu tiempo de vida había finalizado. Tenías que dirigirte hacia una zona que ahora explico un poco. Se espera de los ciudadanos
cuando llega ese momento, que durante su último día se presenten de forma voluntaria en los centros de sueño. Un cierto porcentaje de los mismos, sin embargo, como todo en la vida, porque para eso somos humanos, decide huir. No quiere, no quiere dar finalizado lo que es su existencia. Es normal, con 21 años. Pensar vosotros un poco, bueno, también hay que situarse en esa sociedad, pero pensar vosotros en la sociedad nuestra, que os dicen que a los 21 años tenéis que ir como corderitos a un sitio donde vais a dejar de existir. Pues lo que os estaba comentando, hay un cierto porcentaje de ciudadanos que deciden ir y ahí entran en la nación lo que se llaman los vigilantes, ¿vale? Especialmente entrenados para cazar a personas y equipados con su arma, los vigilantes siempre persiguen y matan a todos cuando pretenden eludir su destino. ¿Por qué? Porque la sociedad es muy estricta, o sea, las normas están para cumplirlas. Son muy eficaces y muy implacables. Y sin embargo, cada vez hay muchos más fugitivos, más espoleados por una leyenda que se difunde entre susurros en lo que es la sociedad, la del santuario. Un lugar en el mundo donde se puede seguir viviendo y donde no hay que dar por finalizada tu vida y puedes llegar a viejo, a edades que son impensables para ellos en ese momento. Todo eso ocurrido porque hay una leyenda también, aparte de todo esto de lo del santuario, del legendario Valar, que es el líder de los renegados. La primera mitad de la novela, ya os digo, nos presenta el mundo, cómo podría considerarse el paraíso de cualquier joven, sin adultos, al mando de nada. La gestión rutinaria se encuentra en manos de una especie de superordenador central que es quien lo piensa, lo hace y lo diseña todo, que lo llaman, lo denominan el pensador, el ordenador central. Y todos están entregados al hedonismo total, sexo, drogas, a vivir rápido porque el tiempo que disponen no les da tiempo para pensar en nada más, no pueden estar pensando en el futuro, sino vivir lo que es el momento, ¿no? El carpe diem, ¿vale? La trama de la novela en sí se centra, por eso el título de ella, se centra en Logan 3. Sí, todos tienen un nombre y un número. Logan 3, un vigilante, fijaros, un vigilante de los que persigue, que inapropiadamente está entrando en su último día, ya es su último día de vida, ya su flor va a pasar a color negro y pese a cierta inquietud e incluso un poco de hastío existencial, no lo está llevando demasiado bien, no lo está llevando demasiado. Así que cuando se le presenta la oportunidad de infiltrarse en la red esta clandestina que ayuda a los fugitivos a alcanzar el santuario, se lanza a ella de cabeza, se lanza, o sea, dice, vamos a ir para allá. Y con la... él lo primero que dice es un poco que tiene la intención de acabar con Valar, el líder de los refugiados, ¿no? De lo que tal. Pero la realidad es que él, a medida que se mete en esa misión última de su vida, pues cambia el parecer. Lo que él pretendía, que es acabar con Valar, lo que al final pretende es escapar él también al santuario. Y ahí le acompaña otro personaje que es Jessica Sage, otra fugitiva a cuyo hermano él ayudó, por cierto, a matar. O sea, él mismo mató al hermano de ella, pero más que nada porque cumplía su función de vida, que es ser vigilante. Y con ella ellos dos comienzan pues un periplo viajando por toda la tierra, siendo perseguidos por sus compañeros vigilantes y sobre todo por uno que se llama Francis, que es el compañero personal de él que siempre le acompañaba a todas las misiones. Ya os digo, la novela es una crítica muy reaccionaria a lo que era el movimiento hippie de aquella época. ¿Cómo se llama esto? En el año 1960 y algo, 67 me parece que es, que no sé si os acordáis que siempre se ha dicho que esa época, sobre todo ese año, era el verano del amor, que venga, el amor libre, despreocupaciones, pasamos de sociedades. Bueno, en fin, es un poco una visión futurista, ¿no? Y cómo establecer todo eso que para el movimiento hippie era como un ideal, venga, vive la vida, fumar, drogas, sexo, todo este tipo de cosas. Pues, ¿y si fuera eso la sociedad en sí? Bueno, yo digo que en la novela es súper interesante y además muy sencilla de leer porque realmente al ser, no ser muy extensa, tener muchos diálogos y las descripciones no son muy liosas, pues yo os la recomiendo bastante. Si os digo que os puede parecer un poco simplona hoy en día. Simplona en el sentido de que cuando Logan está fugándose, que va por diferentes sitios, se encuentra parajes, situaciones un poco tan absurdas que un poco te sacan la sonrisa, ¿no? Porque dices tú, bueno, esto un poco, no sé, hoy en día ya no suena hasta infantil, pero que lo que hay que mirar de la novela es el trasfondo en sí de ella, lo que es la crítica que hace de la sociedad. Ya os digo, yo os la recomiendo mucho. La fuga de Logan.
de Nolan y George Johnson. La primera, recordar, tiene dos continuaciones, pero ya las dos continuaciones ya, yo creo que ya era estirar un poco el chicle. Yo creo que es mejor quedarse con el final, aunque te apetece continuar y seguir un poco más la historia, pero ya hay que pasar de las continuaciones y dejar volar la imaginación. ¿Y si? ¿Y qué pasa? ¿Y cómo sigue? Eso es mejor dejarlo para la imaginación. Espero que os haya gustado esta reseña. Es una novela que me apetecía hablar de ella. Creo que dentro de poco le volveré a dar una oportunidad porque hace tiempo que no le he hecho un vistazo y por eso me he tenido que hacer una serie de apuntes para un poco recordar detalles en sí, lo que es nombres, situaciones. Y ya os digo, muy, muy recomendable. La foto de la novela, no sé si lo veis, son los personajes de la película, ¿vale? Los actores que salen aquí. Yo, si tenéis oportunidad, ya os digo que si la novela puede parecer un poco simplona, bueno, la película mejor que ni la veáis porque hoy en día yo creo que ha envejecido mal, ha envejecido mal. Hay que verla con los ojos de un niño de hace casi 50 años ya. Espero que os haya gustado la reseña y nada, nos vemos a la siguiente, que será de un libro totalmente diferente a esta temática, que no tiene nada que ver con esto, totalmente diferente. Nos vemos en el siguiente vídeo del Último Hogar.